Amada Iglesia del Señor, sean todos bienvenidos en el nombre de Él, de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Vamos a iniciar este servicio de meditación en la palabra de nuestro Dios, rogándoles que me acompañen en una oración para poner al servicio y ponernos en las manos de nuestro Dios para el mensaje que tiene preparado para nosotros en esta tarde. Oremos, Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tus bendiciones, por tus cuidados. Suplicándote, Padre Santo, que en esta tarde, al abrir tus escrituras, nos des de ellas ese alimento espiritual, que sea con la guianza y la sabiduría con que nos imparte las escrituras tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están en la distancia también en sus casas, a través de Zoom. Bendíceles allá grandemente también con tu mensaje, Padre. Así también, Señor Eterno, suplicamos por los hermanos que vienen en camino, traerlos con bien hasta este lugar, Padre, pero que aquí todos juntos nos saboreemos ese mensaje espiritual que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias también, Señor Eterno, por tu hija Rosa, la cual la sacaste con bien de esa intervención quirúrgica que ella tuvo y ahora se está recuperando. Y sabemos que tú también actúas en su vida a través de esa recuperación que va a tener, Padre. Recárgate también, Señor, por tu hija Matilde, pues ella también está con situaciones de salud, Padre. Tú también con ella, dándole esa seguridad que en este mundo, Padre, pues somos aves de paso, que nuestro más grande deseo es estar reunidos contigo para siempre. Darle pues esa paz, esa seguridad de que si es tu voluntad no sacarla de ese trance que ella se encuentra, pues todo es victoria para tus hijos, Padre Santo. Gracias por ellos, Señor Eterno. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias por todo. Amén. Bueno, hermanos, la lección número 2 que vamos a estudiar en esta tarde viene como una pregunta. El propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y eso, pues, antes que nada, vamos a ver el propósito de la ley, abriendo nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Gálatas. En su capítulo 3, en su versículo 19. ¿Cuál es el propósito de la ley y para qué sirve? Esa es la pregunta que lo debemos de hacer. Y la importancia de estos estudios, mis hermanos, es de que para ustedes puede ver que hay una repetición en lo que estamos diciendo, pero la importancia de la repetición es esa, de que nos quede grabado en nuestras mentes, y eso nos da la seguridad de volver a refrescar nuestra mente con las enseñanzas de la Escritura. Dice así el 19. Pues, ¿de qué sirve la ley? Pablo hace una pregunta. Fue puesta, dice, por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? Ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego dice, ¿la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera.
Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Eh, como les decía mi hermano, ustedes han de decir de esto también. Ya eso ya lo sabemos, esto es una repetición, pero la importancia de hacerlo, no quiero que salga de mi boca, sino que de las mismas escrituras, porque los apóstoles también nos lo dijeron, y es lo que vamos a ver, después vamos a elaborar en la lectura que acabamos de tener. Yo quiero que vayamos, mis hermanos, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en su capítulo 1. Vamos a leer desde el 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice, oiga, dice, y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, incitarlos con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Vemos ahí, mis hermanos, la importancia que los apóstoles le dieron a repetir las enseñanzas. Y eso es para nosotros, pues, ventajoso, ¿no? ¿Y cuál es el motivo para hacerlo? Veamos en Filipenses, en el capítulo 3, lo que Pablo nos dice al respecto. Filipenses 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. Y dice: resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, la verdad, dice, no es molesto el escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Como vemos, lo que hemos leído de las Escrituras, mis hermanos, que Dios todos gocéis en el Señor. Para Pablo, dice, la verdad, no era molesto el escribir las cosas, las mismas cosas siempre. ¿Por qué? ¿Para qué servía eso? Para que vosotros los aseguréis de lo que creemos, de la doctrina que estamos recibiendo. Y la importancia también que dice aquí: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados del cortamiento, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que estemos siempre alertas, ¿no? Por eso es la importancia de estudiar las escrituras para que no se nos venga a dar mala doctrina, ¿no? Sí, hay malos obreros, hay personas que toman el evangelio como un negocio, hay personas que le ponen a las escrituras sus propios pensamientos, y eso es lo que Pablo quería que nosotros no lo estemos siempre en guardia acerca de ello.
Porque dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, dice, y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, sino que nuestra confianza tiene que ser plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Así es que ese es el motivo por el cual Dios pone en nuestro corazón el repetir estas enseñanzas, estas lecciones, de traerlas a la iglesia para que así nosotros los demos a que nos volvamos inconmovibles en lo que es nuestra fe, nuestra creencia en el Señor Jesucristo, ¿no? Volvamos a Gálatas 3, en donde comenzamos la lección, 3:19. Pues, ¿de qué sirve la ley? El motivo por la cual la ley fue dada fue porque era necesaria para el hombre, ¿no? Antes de que la ley fuera dada, la gente se había desenfrenado tanto que el Señor tuvo que aniquilar toda aquella gente con una inundación, ¿no? Y por eso dice que fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿A quién fue hecha la promesa? ¿Ah? Nosotros, cuando viniera la simiente, era que nosotros íbamos a entrar ahí en el pacto. Ordenada, dice, aquella por los ángeles, la ley fue traída por los ángeles en manos de un mediador. ¿Quién era ese mediador? Cristo. La ley fue dada por los ángeles por medio de un mediador. ¿Quién es el mediador? Ya ven por qué es buena la repetición. Ya ven por qué es buena la repetición, repetir la verdad, porque somos humanos y se nos olvida a veces las cosas. Y es ahí la necesidad por la cual el Señor quiere que esto se vea, que creamos que lo sabemos, a veces nos olvidan muchas cosas. Y el mediador no es de uno, dice, porque Moisés fue el mediador del pueblo de Israel, por todo el pueblo, pero Dios es uno, dice. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que Dios es uno. Dios es uno. Dios es el que dio la promesa. Dios es el que dijo que iba a mandar a la simiente. Y Él es el que da la seguridad de que nosotros estamos en el buen camino. Luego dice, ¿la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera. Dice. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, mis hermanos, al volvernos a esta repetición a nosotros inconmovibles, aquí viene una pregunta, porque es lo importante, ¿no? Porque las preguntas que se hacen es para que nosotros elaboremos, pensemos y también
recordemos las escrituras. Después, dice, después que la simiente llegó, ¿cuál es la labor de la ley? ¿Mm? La labor de la ley es darla a conocer el pecado y así llevarlo a Cristo. Necesitamos de un salvador, porque la ley no nos justifica. ¿Cuál fue la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo? La ley es para decirnos allí de estar haciendo esto mal y esto. ¿Mm? Para darle, te dice, esto está haciendo mal, pecado, estás en pecado. No. El fin de la ley es Cristo. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a cumplir la El ley. fin de la ley, pero vos dijiste, ¿cuál es la labor de la ley? Después hice otra pregunta. Ya, la labor de la ley no es para la iglesia. Pues. Eso es lo que quiero que leamos. Pongan una seña ahí a Gálatas y vamos a regresar ahí al capítulo 3. Pero hoy quiero que vayamos a 1 de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 8. 1. Y aquí nos dice para qué sirve la ley. Voy a leer desde el 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, es de lo que debemos de cuidarnos, ¿no? Porque antes, ¿qué es lo que recibíamos nosotros de la ley? Sin saber qué es lo que, ni entender ni lo que enseñaban de lo que la ley va. Pero ahora sabemos, dice el 8, sabemos empero que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Conociendo esto, dice el 9, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la santa doctrina, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, al cual a mí me ha sido entregado, dice, encargado, dice Pablo. Entonces, después de que el Señor finalizó con la ley y todo lo que el requerimiento que había para el pueblo de Israel, porque a ellos fue dada la ley, al pueblo de Israel con todos los 613 preceptos de ley, a los cuales ellos tenían añadido a ellos fiestas y un montón de cosas más. Entonces, a esas cosas Dios le dio fin. Es a lo que se refiere cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Pero no se puede contradecir el Señor también, porque cuando Él dijo también de que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo haya concluido, ¿no? Entonces ahí es donde se debe de entender a lo que se estaba refiriendo el Señor y que Pablo aquí nos lo aclara, ¿no? La situación por la cual es la ley que dice que si alguno usa de ella legítimamente, ¿qué es usarla legítimamente? Para que fuera la ley. Ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos. A ver, ¿quién hermano
Vaya, la ley fue dada para dar a conocer las transgresiones, pero a la vez para los que no están en Cristo, para que ellos, para que esta gente homicida, homosexual y todo ese tipo de esta conducta, en donde se encuentra, ¿sabes? La ley. Sí, es que ya donde se encuentran, ya el lugar de ellos está claro que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, lo que aquí quiero que entendamos es de que la ley fue dada al pueblo de Israel 430 años después de que la promesa fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Y al venir la ley, viene, porque si vemos que anteriormente, antes de que la ley fuera dada, el pecado existía y la muerte, pero nadie lo conocía. Nadie conocía el pecado hasta que vino la ley. Entonces ahí fue donde ya, como dice Pablo, que vino el mandamiento y el mandamiento me hizo conocer el pecado y el pecado me mató. Entonces, no importaba dónde se encontraba él, porque digamos él era uno de los abogados de la ley y él pensaba que en lo que él estaba haciendo estaba intachable. Pero viendo cuando él conoció lo que en verdad era el mensaje, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, a dar a conocer la verdadera ley, todo el engranaje de la ley en su complejidad, para que así ellos no pudieran. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hay una cita bíblica para que lo veamos. Pero aquí es el trabajo de la ley, ya digamos, y nosotros ya realizó su trabajo, ¿no? Ya vino, hizo el trabajo en nosotros, nos trajo a Jesucristo, entonces ya nosotros ya estamos fuera de la ley. No tenemos nada que hacer con la ley. La ley ahí está. Ahora, ¿podemos usar la ley nosotros? Claro que la podemos usar. Aquí pues lo que nos está diciendo que la debemos de usar legítimamente, ¿no? No para ponerle cargas al hermano, a la iglesia, sino para que aquí está la lista completa de lo que nos da, de que para ellos es, ¿no? Es decirles, ¿no? Porque la ley fue quitada al pueblo de Israel en toda su complejidad porque el Señor la cumplió, ¿no? Como dice la escritura, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Ya salieron debajo de la ley y estamos bajo la gracia. Y la razón por la cual ahora nosotros nos centramos en la gracia, cualquiera puede decir, no, porque gracia, que muchas gracias los hace más pecadores. No, la gracia nos enseña a obedecer. La gracia nos enseña lo bueno que es nuestro Dios para con nosotros. Entonces no tenemos nosotros que decir que la ley es inservible o porque ya la ley desapareció. No, la ley sigue ahí haciendo su trabajo, trayendo a aquellos que reconozcan que lo que son pecadores y la gracia de nuestro Dios los trae a Cristo y ahí pues, recibe lo que nosotros ya recibimos. Y gracias a nuestro Dios por ello. Por dice aquí, se usa legítimamente conociendo esto, de que la ley no es puesta para el justo, ¿no? El justo no necesita ninguna ley, ¿no? Solo la ley que nos ha dado Él, ¿no? Que es la ley del amor. Entonces, con esa ley, todo pecado es cubierto. Porque
¿Qué pecado va a cometer aquel que le da amor a su prójimo, a su hermano? Todo se actúa bajo el concepto que Dios quiere que nosotros actuemos. Para los desobedientes, van a preguntar, nosotros desobedecemos, ¿no? Pero no es ese nuestro nombre, ¿no? No es ese nuestro nombre. ¿Somos qué? Somos justos, somos perfectos, ¿no? Entonces, ya hay desobediencia, pero no es que nosotros la queramos hacer, sino que, como ya lo hemos predicado anteriormente, que ese virus que está en nosotros y el enemigo de la carne es lo que hace que el Hijo de Dios a veces tenga traspiés, ¿no? Pero no es con la intención de hacerlo, sino que es por la complejidad en que nosotros estamos ahora. Para los pecadores, dice, para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? En este caso, los impíos son los judíos, ¿no? Porque ellos fueron llamados, ¿eh? Porque un gentil no podía ser impío porque nunca había sido pío, ¿no? Y el pío es venir al conocimiento de Dios, y ellos estuvieron bajo el conocimiento de Dios, y Dios lo llamó hijos, ¿verdad? Como pueblo, pero no individual. Y es ahí donde ellos reciben el nombre de impíos, porque en vez de seguir a Jesucristo, lo rechazaron. Entonces ahí es donde ese seudónimo es para eso. Y pecadores, dice, ¿va? Entonces pecadores es todo el mundo, ¿no? Aquel que no está en Cristo. Para los malos y profanos, para los matricidas y para los homicidas, dice. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros. Y si hay alguna otra cosa contraria, dice, a la sana doctrina, eso es lo que para ellos es. Aquel también de que enseña algo contrario a la sana doctrina, para él también es porque no está en la verdad, ¿no? Entonces, para eso, como dije al principio, que es la importancia de los estudios, de la repetición de ellos, para que vengamos a darnos, para vosotros es más seguro, dice Pablo, ¿no? Ahí es que como ya les había dicho, en el principio la ley era específicamente para un pueblo. Después fue dada a todo el mundo cuando el Señor ya... Y yo quiero que vayamos a Romanos. José, ¿no tienes algo que agregar? Muy bien, no, ok. O cualquiera de ustedes, ¿no? Romanos capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 9. Y tiene una serie de preguntas que hace Pablo. Dice, ¿qué pues dice? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están debajo ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, dice, se apartaron, a uno fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto en su garganta, con sus lenguas, tratan engañosamente, dice, veneno de aspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero, dice Pablo, sabemos que
todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vemos cuando Pablo está hablando de todo lo que está diciendo, de que no hay ni un justo en el mundo, no hay ni siquiera uno. Yo me acuerdo la primera vez que prediqué acerca de esto, no, pero nosotros somos justos. ¿Ustedes creen que nosotros somos justos? En Cristo fuimos hechos justos por nuestro Señor. Sí, pero en nuestro actuar, actuamos justamente. Tratamos. ¿Ya? No, ya tratamos, y cuando no lo somos, el espíritu que está en nosotros nos lo hace ver y nos hace sentir mal. Porque nosotros sabemos lo que es justo y lo que no es justo. Entonces, cuando nosotros tratamos de vivir esa vida, lo hacemos todo el tiempo, no hay veces que fallamos y actuamos injustamente. Pero cuando fallamos injustamente, ¿qué pasa con nosotros? Perdemos la paz y la tranquilidad que nos da el estar en el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Quién nos está dando esa paz y la tranquilidad? El Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos está ayudando a que vivamos una vida justa. Es ahí la importancia del conocimiento que se obtiene bajo el estudio de las Escrituras. Cuando recibimos la enseñanza, entonces conocemos y sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Porque todos los adjetivos calificativos que le ha dado Pablo aquí al ser humano son aquellos que no tienen al Señor. Por eso al final dicen, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley se lo dice, ¿no? A ellos directamente, ¿no? Pero ¿para qué lo decía a ellos? Porque ellos se creían superiores, ¿no? Ellos se creían que eran todos, ¿no? Al gentil lo miraban, ¿no? Porque ellos se creían perfectos, ¿no? Pero toda esta lista, lo que está dando ahí se lo está diciendo al judío, ¿no? Pero le dije a los gentiles también para que se caigan la boca, ¿no? Para que se caigan la boca y que todo el mundo se sujete a Dios, ¿no? Porque todos están en la misma condición, ¿no? No los judíos, porque ellos se les fue dada la ley, ellos actuaban de una forma correcta, de ninguna manera. Porque justos en nuestro propio accionar, nunca lo vamos a hacer, ¿no? Y nunca lo fuimos hasta que venimos al Señor Jesucristo y Él nos dio su justicia, ¿no? Por Él es que somos justos, ¿no? Y a través de esa justicia que recibimos también el Espíritu Santo, el cual nos trae a nosotros en nuestro caminar, aprendiendo y cambiando nuestras formas de actuar conforme a lo que el Espíritu Santo nos va dando. Y sabemos también esto, ¿verdad? Que el judío creía que por las obras de la ley que hacía, ya se tenía ganado todo, ¿no? Y pues perdieron la visión donde ellos tenían que haber puesto su mirada, ¿no? Y era en Jesucristo, en esas profecías que le había dado acerca de él, porque la misma escritura nos dice que habían profetas de que ellos estaban indagando de qué es lo que decía la profecía, de qué se trataba y en qué tiempo se iban a dar esas cosas que la profecía decía. Y ahora vemos de que ellos perdieron la brújula, ¿no? No se pudieron ubicar en el tiempo, y cuando el Señor vino, pues fueron pocos los que lograron, los que andaban buscándolo a Él, ¿no? Y Él sabía muy bien y comenzó también a llamar a los que en ese tiempo anduvieron con Él. Luego ya vino la iglesia, pues ya con la iglesia, pues ya entonces ya el Espíritu Santo trabajó más.
porque eran cantidades enormes las que se convertían de los judíos en ese tiempo, ¿no? Así es que ahora la ley está específicamente para dar a conocer el pecado y traer los pecadores a Cristo. Esa es la labor, ¿no? Y es de la manera en cómo nosotros debemos de usar la ley correctamente y legítimamente para darle a conocer al mundo que solos nada se puede hacer, que tiene que venir a nuestro Señor Jesucristo para que ellos puedan venir y recibir la salvación que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Volvamos ahí a Gálatas. Vamos a ver. La Escritura lo encerró de todo, dice, bajo pecado. En su capítulo 3, vamos a ir al versículo 22. Dice, más se encerró, dice las Escrituras, todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Lo que les había dicho anteriormente, ¿verdad? Que ya la Escritura los encerró todo bajo el pecado. Todo ser humano estaba bajo el pecado, estaba muerto sin Cristo, ¿no? Judíos y gentiles. Empero, dice el 23, antes de que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. Imperaba la ley, ¿no? Y ahí es donde los judíos fueron cuando que ellos se perdieron la brújula para ver que la forma que ellos debían de hacer las cosas, que no solo era el hacer los sacrificios, sino que también era la importancia de la fe en Dios, porque ellos solo conocían de Dios nada más, no conocían a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino cuando vino a dar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero dice que antes de que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados, dice, para aquella fe que había de ser descubierta. ¿Cuándo fue que descubrimos esa fe? Aceptamos a nuestro Señor. La descubierta cuando nuestro Señor Jesucristo vino y hizo su sacrificio en la cruz, ¿no? De ahí es donde comienza la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo y su fe en Dios para darnos a todos los que creemos la vida eterna, la salvación, la muerte y la resurrección de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, un nuevo espíritu para que nosotros vivamos eternamente. De manera, dice el 24, que la ley es nuestro ayo. Fue para llevarnos a Cristo. Ya saben qué es un ayo, ¿ah? Una guía, un guiador. Yeah. Para que fuésemos justificados por la fe. Justificados por la fe. ¿Por la fe de quién? La fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que le creyó al Padre, que Él lo iba de Jesús, pues, de Jesús, el hombre. Sabemos que Dios no muere, ¿no? No que fue el hombre, Jesús, el que creyó en el Padre, de que lo iba a levantar de los muertos, ¿no? Y Él no dudó en ningún momento de que iba a suceder. Y por esa fe es que nosotros alcanzamos salvación, porque ponemos nuestra fe en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Más venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esa guía, ¿no? De la ley. Ya la ley, nosotros hemos muerto a la ley, entonces
nos venimos y estamos bajo la gracia. Y ahora la gracia es la que nosotros debemos de interesarnos, así como el pueblo judío se interesaba en la ley, nosotros tenemos que interesarnos en la gracia, en todo aquello que ella nos enseña, para que nuestra seguridad, nuestra paz, ¿no? Nuestro gozo, ¿no? Sea inquebrantable. Que nada ni de lo que nos puede suceder en este mundo puede quebrar ese gozo, esa felicidad, esa esperanza que tenemos en nuestro Dios. Porque todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí que estamos llenos, ¿no? Y vayamos al capítulo anterior, el capítulo 2. Voy a leer el versículo 16. Lo que agrega Pablo aquí acerca de la ley también. Sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces vemos aquí el gran trabajo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es un triunfo redondo, rotundo en el concepto del sacrificio que Él hizo. En el versículo 15 dice Pablo, nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, dice. Que, ¿sabe lo que refería aquí? Lo que Pedro estaba haciendo ahí, volviéndose un hipócrita, comiendo con los gentiles. Ya cuando llegaron unos judíos ahí a Galacia, él se retiró de los gentiles y empezó a comer solo crochá, ¿cómo que es? Cucha. Solo cuche. Y esa visión es la que ahora nosotros debemos de entender a la perfección, hermanos, pero ¿para qué? ¿No? Para que nosotros usemos la ley legítimamente, ¿no? Y veamos el trabajo de nuestro Señor Jesucristo y el trabajo de la ley ahora, y no es que vamos a someter a nadie bajo la ley, sino que a mostrarle que el estar sin Jesucristo, estar sin el Señor, sin esa fe en Él, todo es un fracaso. Todo es un fracaso rotundo. Porque sin el Señor, nada se puede hacer. Nada se puede hacer. Como, quiero hacer una pregunta para también sacarle más jugo a la discusión. Creciendo, siempre he oído que cuando estamos hablando, usando la ley legítimamente, siempre he oído que digamos, que como cristianos ya, aceptando a Jesús, podemos usar la ley como nuestra guía, en cómo poder, que nos ayuda en cómo comportarnos, así para vivir una vida más santificada. ¿Sería lo que acaba de decir bíblico? No. Para mí no, porque la ley, lo único que para lo que la ley sirve es para indicarnos que hemos pecado. La ley lo único que hace es alumbrar el pecado. Y no para que vivamos una vida más santificada, porque la santificación nos la da nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos ayuda a nosotros a saber cuando estamos haciendo algo malo es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Entonces no puedo yo decir que es la ley mi guía, porque si yo estoy poniéndome a la ley, tengo que estar bajo la ley. Entonces mi guía es el Espíritu Santo que vive en mí, que me está diciendo,
tú te estás comportando, no te estás comportando como mi hijo, como lo que tú eres, como lo que yo ya te hice. Entonces yo no puedo usar la ley como mi guía, porque mi guía es el Espíritu Santo que vive en mí. Amén. Y por eso quería hacer esa pregunta, porque y también con los hermanos en inglés, hablando con ellos, escuchamos lo mismo, diciendo, no en esta iglesia, pero en la iglesia, escuchando predicaciones o leyendo libros cristianos. Esos son los mensajes que varios profesores, teachers, No, pastores. pastores y la gente que enseña la Biblia usan la ley en esta forma, o más adecuado los 10 mandamientos. Dicen que sí, no hay que cumplirlos o tenerlos como ley que cumplir, pero sí son buenos para, como para decir, bueno para nuestra guía y bueno para nuestra santificación. Y aún, como lo hermano Alex, suena bonito decir así, que es bueno para el día, pero no es bíblico. No lo encontramos en todo lo que acabamos de leer. No dice nada que la ley es nuestra guía. Como suena bonito, pero no es bíblico, no es la verdad, para decirlo así. Es que también la gente que enseña doctrinas erróneas, como que lo que leímos anteriormente, que son doctrinas erróneas que enseñan, ¿no? Ellos desconocen el procedimiento que usó nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Porque si nosotros hemos muerto a la ley, ¿cómo vamos a estar viviendo bajo la ley? Un muerto, en lo natural, una persona que muere ya no tiene nada que hacer. Proverbios así lo dice Salomón, que el que murió ya no tiene nada que ver en este mundo. Entonces, al principio enseñamos todo esto y por eso vuelvo y repito lo mismo de que siempre venga a nuestra mente las enseñanzas anteriores, que nosotros hemos muerto a la ley, que nosotros hemos muerto al pecado. Y entonces, ¿cómo vamos a estar usando algo que nos trajo a Cristo? Y al traernos a Cristo, ya la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿No? Con respecto a lo que la hermana Carmen comentó ahorita, que dice es que los 10 mandamientos son buenos, ¿verdad? Yo le voy a poner este ejemplo y le voy a hacer esta pregunta, y digamos, ¿qué pasaría, hermana Carmen, con aquí con mi hermano, que digamos usted saliera aquí y el vecino, cada vez que el vecino está afuera, usted le coqueteara a él? Usted no va a tener nada con él, pero le va a coquetear cada vez que el vecino salga, le coquetea a él y le dice, ay, vecino, qué guapo, que dice allá. Usted no se va a meter con él ni nada, pero le va a coquetear. ¿Cómo se sentiría mi hermano? ¿Cómo se sentiría el hermano más? Se sentiría mal, se sentiría, ¿cómo es eso de que usted le va a estar coqueteando a otro hombre? Eso es lo que nosotros hacemos cuando le decimos al Señor, cuando decimos los 10 mandamientos son buenos, la ley es buena y deberíamos de usarla para nuestra guía. Le estamos dando una bofetada al Señor y estamos fornicando con la ley, sabiendo de que Él es nuestro todo. Ella nos limpió, ella nos hizo perfectos, ella nos hizo justos. Entonces, no puedo yo... No, pero yo decía que no es malo porque los 10 mandamientos están encerrados en... No, es que nada de la ley es mala, toda la ley es buena. Nosotros no estamos contra la ley, que es algo que es importante que nosotros sepamos. Nosotros no estamos predicando que estamos contra la ley es buena y perfecta. ¿Sabe cuál es el problema? Porque es que el Señor hizo el segundo pacto, porque la gente no la cumplió. Entonces, por muy buenos que los 10 mandamientos sean, no los vamos a cumplir. Entonces, por esa razón nosotros hemos aceptado la divina gracia de nuestro Señor Jesucristo, a Él le debemos todo ahora. Entonces, de estar diciendo, pues sí, yo entiendo, pero me gustaría a mí cumplir, aunque sea los 10 mandamientos. Me gustaría a mí cumplir, aunque sea el sábado. Me gustaría a mí cumplir la ley de alimentación. Un punto que agarremos, estamos fornicando, porque no deberíamos estar queriendo tener una justificación por un punto de la ley, sabiendo de que ella nos libertó, ella nos dio todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida bajo la potestad de nuestro Señor. A veces también lo que enseñan así dicen, la ley se respeta, ¿no?
Porque Claro, sí, correcto, se tiene porque- que respetar. sí, pero Se respeta con dándole el valor que tiene. usándola legítimamente. Porque tratando, como antes, nosotros creíamos que estamos respetando la ley, poniendo sábado, pero estamos dándole Y respetándola. sí, porque con eso que íbamos el sábado y no comimos puerco, creíamos que en frente de Dios estábamos buenos. Yo estoy bueno, porque no comí, el pepperoni y fui el sábado, estoy bueno. Y si nos fijamos, eso es ridículo, de ir delante de nuestro Señor con el sábado y el no comer. Cómo nos humillaban cuando ¿Cómo va a estar comiendo a Cristo y comiendo de la ley? Nada. Pero para darle el respeto debido a la ley es poniéndola donde debe de estar, algo que no es cumplible para él. Y que por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Vaya, fíjense qué es lo que dicen las escrituras, en específico Pedro, ¿no? Cuando se refiere a la obediencia a la ley, ¿no? Que en el libro de los Hechos dice, ¿no? Esto dice, cuando ni nuestros padres, dice, pudieron obedecer la ley, en cuanto más nosotros. Es que es algo imposible, y es lo que vamos a ver ahorita. Quiero por eso es que el Señor vino, y vayamos a Mateo, capítulo 7, no, capítulo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a ver lo que el Señor vino a hacer cuando Él estuvo en la tierra enseñando las escrituras. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, dice, no matarás, mas cualquiera, dice, que matar será culpado de juicio. Mas yo digo, dijo el Señor, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano, raca, será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Dice. Por tanto, dice, si trajeres tu presente al altar y te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, dice, porque no acontezca de que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y serás echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. 27. Oíste que fue dicho, dice el Señor, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no de todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, dice, te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, ¿qué piensan de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Con respecto a lo que hemos leído. Si podemos ver aquí, esta enseñanza era más dura que la ley estaba enseñando. Era más dura, pero ¿por qué es que el Señor les estaba básicamente enseñando de que era más dura lo que Él les estaba enseñando? Porque los estaba básicamente diciéndoles, ustedes no pueden cumplirla, no importa lo que hagan, no la van a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan hacer? Aceptar lo que yo les estoy trayendo. Él básicamente lo que les estaba poniendo no que les estaba poniendo más difícil, sino que les estaba enseñando la realidad. Tú no puedes, aunque quieras, porque imagínense cuántos anduviéramos chocos ahorita sin un ojo.
Porque ningún ojo. ¿Cuántos anduviéramos sin ninguna mano porque robamos o hagamos algo? ¿Cuántos anduviéramos cojos porque los pies nos llevan a hacer cosas que no debemos? Las iglesias estuvieran llenas de gente amputada, sin ojo y todo eso. No es lo que les está diciendo el Señor. Ustedes no pueden. Tienen que entender de que necesitan un Salvador, que necesitan de mí. Entonces, básicamente lo mismo nos dicen nosotros. Ustedes no pueden cumplir esa ley. Porque cuando uno ve a una mujer en la codicia, ya están pecando. Está bien que la ley era más que solo físico, porque ahí dice no codiciar, pero él dice, yo digo que con solo verlo, ya tenemos enseñan que la ley es más que solo físico, es espiritual, que no solamente nuestras acciones son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras... No, de ahí sale antes, de ahí salía, es lo que también estaba enseñando, que no eran de los de afuera, eran los de adentro. De que la enseñanza del Señor era un poco aún, digamos, más fuerte que la ley de Moisés, porque él estaba básicamente diciéndole, tú no puedes, entonces ¿qué ibas a hacer entonces? Necesitas al verdadero guía, que es eso yo, por eso que él les enseñaba eso. Como lo que dice el hermano José, de que ellos con la obra material que hacían, creían que ya estaba todo arreglado, ¿no? Pero no vino el Señor, se los puso un peldaño más alto, ¿no? No, no es así, ¿no? Es espiritual también la ley. Y ahí es donde debe importar más lo espiritual que lo material, ¿no? Poner su fe en Dios, ¿no? Para poner como ejemplo, como el ejemplo que tenemos es de nosotros, en la iglesia donde íbamos antes. Íbamos en sábado y no comíamos puerco, pero nos enojábamos unos con otros cada ratito. ¿Hasta cuántas veces, como el versículo habla, viendo mujeres ¿cuál es la palabra? Las codicia. ¿Cuántas veces como hombres entonces vimos con codicia? Pero nosotros no alteramos, estábamos bien, estábamos cumpliendo la ley. En nuestras mentes estábamos cumpliendo la ley. Esa es la parte más disrespectful. Como no ir a acostarse con la mujer es el pecado. Y nosotros, es la parte que era disrespectful, que en nuestra mente, en nosotros, digamos, en my standing before God, yo creía que estaba bien. Sí. Y aún más que bien, pero justo. Y esas acciones me hacían más justo de lo que yo pensaba que era. Y ahí la gran equivocación, ¿no? De que estaba peor, pues, ¿no? Porque desconocíamos el verdadero nivel de la ley. Y muchos, pues, con la tristeza del corazón se dice, pero ellos están, no se puede decir, ¿va? que porque mencionan a nuestro Señor Jesucristo, ellos están salvos también. Porque es de aceptar al Señor en todo, ¿no? Y ahora veamos la razón, porque para el pueblo de Israel y para todo el mundo, pues ahora en estos tiempos es difícil el obedecer la ley. Vayamos a Santiago. Santiago. Santiago en su capítulo 2, versículo 10. Y veamos lo que dice al respecto a la ley. Porque los hermanos de la otra iglesia decían, bueno, algunos aquí se molestan porque mencionamos tantas iglesias, ¿no? Pero es un ejemplo que nos ayuda a poder comparar, ¿no? Santiago 2, versículo 10, donde dice, porque cualquiera, dice, que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos, ¿no? Mire la gran dificultad, porque
puede haber obedecido 112. 312 y faltó de uno, toda la ley no la había incumplido, ¿no? Con uno que falló, con uno que falló. Y en esta ocasión, los de ahora no cumplimos ni uno. En ese tiempo me veían que ni el sábado se cumplía como la ley lo demanda que se haga, sino que como yo quiero, lo voy a poner de esta manera, hagámoslo de esta forma, ¿no? Y entonces allí, ¿qué es lo que está haciendo? Es ir respetando la ley. Estoy respetando la ley, no la respete. Y la ley es justa, la ley es santa, ¿no? Buena. Y por eso y es buena, y por eso es que no debemos de respetarla, ¿no? Sino que guardemos de usarla legítimamente en la forma como las escrituras nos dicen, para mostrarle al pecador, para mostrarle a aquel que anda en el mundo perdido, que necesita a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que sin Él no hay nada que puedan lograr a través de otros caminos, porque Él es el único camino. Y en Él está la verdad, y solo en Él hay salvación. Así es que dice el 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás, dice. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, dice, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Y de toda la ley. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros decir ahora? Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia y traernos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver de qué nos libró el Señor. Porque por la ley, para todos y estamos todos perdidos. Romanos capítulo 8, 7. 7:5. 7:15. Sí, vamos a leer el 5. Si tú tienes algo ahí, entonces guardátelo ahí, vamos a... De la que nos libró el Señor, porque hoy la ley está para todos, dice, judíos y gentiles, por igual. Dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando ¿para qué? Para muerte. Mas ahora, dice, estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos o presos, ¿no? Para que vivamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra, ¿no? Y nos dice, va directamente, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la carne, los efectos del pecado, ¿qué es lo que lograban? ¿Eh? Muerte, ¿no? El fruto que recibía, la muerte, porque el pecado, la muerte, el pecado lo que trae es muerte, bajo la ley, ¿no? Porque la ley se aprovecha, el pecado se aprovecha de la ley para matar. Hasta ahora dice, estamos libres de la ley, habiendo muerto a la ley en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu, con un espíritu nuevo, porque es lo que recibimos, el espíritu nuestro, el espíritu, estábamos muertos espiritualmente, y Dios nos dio un espíritu nuevo, ¿no? No el Espíritu Santo, sino que el espíritu nuestro, y luego con ello, más el Espíritu Santo. El 15, ¿qué es lo que dice? No, sí, el 8, creo que es el siguiente. Sí, no, el 8, porque el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, Desde el 14, si lees el 14, ahí dice... porque sabemos que la ley es espiritual, dice. Mas yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Es cuando Pablo está diciendo de que no estamos exceptos de pecar, pero
Y ahí nos muestra la razón por la cual es que lo hacemos. No es porque nosotros querramos, sino porque el pecado vive todavía en nosotros. Y la carne, pues la carne es el elemento del cual nos lleva a esos pensamientos que antes teníamos o que se los elabora para que tengamos traspiés en, en este mundo. Pero vuelvo a lo anterior, ¿no? Para eso es bueno el estudio de las escrituras y tener el recordatorio de todo aquello que hemos estado recibiendo para que en la ocasión que se nos llegue, vengamos y traigamos a nuestro recuerdo de que en nosotros todo es seguridad. No es porque nosotros lo hemos logrado, sino que nuestro Señor Jesucristo lo logró para nosotros. Y que somos inconmovibles, ¿no? Y que Dios nos ama, ¿no? Dios nunca nos va a castigar por nada de lo que hagamos, porque ya castigó a nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nada más nos corrige y nos enseña diariamente cómo es que debemos de ir viviendo nuestra vida. Y es la razón por la cual insistimos en que debemos de abrir las escrituras, que por medio de ellas y el Espíritu Santo nos da ese entendimiento. Vamos a leer el mensaje ahora que es para la iglesia. Ahí mismo en Romanos, regresemos un capítulo, el capítulo 6. Este es para nosotros. Que no se nos olvide cómo debemos de caminar. 6:1. 6:1 y 2 y luego vamos a pasar al 11. Pues, ¿qué diremos? Dice Pablo. Es una pregunta la que hace. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca o abunde? En ninguna manera, dice. Porque lo que somos, los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos contestar esta pregunta que nos hace Pablo, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Tenemos las obras que están destinadas para nosotros. Porque la razón por la que da Pablo es que porque nosotros hemos muerto al pecado. No podemos accionar en algo que no tenemos ninguna acción en él, ¿no? Como el ejemplo que puse, ya una persona que muere ya no puede venir y sentarse aquí o estar aquí en la visita con nosotros. Ya, el tiempo pasó, ya no tiene nada que ver con este mundo. Así, O sea, también a alguien que ya está muerto, las leyes las leyes de tráfico ya no le afectan. ¿Cómo puede? Está muerto. ya no puede pagar. Aún que pueda, no le afectan porque está muerto. Ya las leyes no hacen efecto a los que están muertos. Pues sí, así también, estamos muertos el pecado no nos puede afectar en nada. Cometemos el pecado, pero ¿qué fuerza tiene el pecado? Pero esto no lo digo para que tengamos libertad de pecar, ¿no? Sino porque sepamos y nos abstengamos de lo que somos, ¿no? Actuemos como lo que somos, hijos de Dios, perfectos, ¿no? Justos. Es como cuando cometemos una falta y fuimos juzgados, fuimos a la cárcel y somos liberados. Ya estamos libres de la pena, ya no nos pueden juzgar más. Pero en el caso de Dios, al que fallemos, ya no nos afecta la ley, porque ya estamos muertos, ahí terminó. Pero Ahí, tampoco nos da libertad de vivir como vivíamos antes. que lo que es que la gracia no la usemos como libertinajes, ¿no? Que la misma gracia nos enseña a obedecer, a ser obedientes. Y sabemos que tenemos amor por nuestro Dios, un amor incontaminable, ¿no? Ahora dice el 11. Así también vosotros, dice, pensad
que de cierto estáis muertos al pecado. ¿No? Oigan bien esto, ¿no? Así también vosotros pensad de que de cierto estás muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la forma en que nosotros debemos de pensar de lo que somos, ¿no? Ya, ya pusimos el ejemplo del muerto al mundo, del muerto a la ley, y ya no tiene nada que ver con nosotros, lo mismo el pecado. Entonces, ¿por qué vamos a estar haciendo eso? Entonces, no reine, dice pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Oigan bien, no reine, dice. Porque puede reinar, ¿no? Puede reinar el pecado, aunque que estemos salvos, ¿no? Puede tener autoridad por medio de la carne y hacer que se haga lo que él quiere, ¿no? Llevarnos a cometer algo de que después vamos a tener que lamentarnos, ¿no? Por eso es que viene el consejo de la Escritura, por medio de Pablo, que dice, no reine, ¿no? No tiene ningún poder para que los tenga en sujeción. Pues el pecado no reina en su cuerpo mortal para que le obedezcáis, dice, ¿no? En sus concupiscencias. No dice ni pecado, ¿no? Sino que la concupiscencia viene en lo de la carne, en la mente, ¿no? Esos pensamientos, malas intenciones y todo eso son las que ahí anidan, ¿no? Pero ya cuando viene la obediencia, de ahí es donde ya se comete el pecado. Ni tampoco, dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes dice, presentaos a Dios como vivos de los muertos. Porque eso era lo que éramos, ¿no? Cuando estábamos en el mundo estábamos muertos, ¿no? En nuestros delitos y pecados, mas ahora tenemos vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo nos dio su vida, ¿no? Por eso es que tenemos esa vida. Y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia, dice, ¿no? Y cómo debemos de actuar. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante eso que lo sepamos, ¿no? Que estando el hombre bajo la ley, nadie lo puede detener del pecado. Porque el pecado se dice, se usa la ley para que el pecador se vuelva más pecador, ¿no? Y entonces ahí es donde viene ya, pues, ya no tiene ninguna esperanza. Por eso mismo, sepamos eso, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es estar bajo la gracia? Estar con nuestro Señor Jesucristo. No caer en desgracia. No caer en desgracia. Ya para terminar, mis hermanos, quiero leerles Gálatas 5:18. Dice, mas si sois guiados, dice, del Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, ¿quién nos guía ahora? ¿Nos guía la ley? ¿Quién nos guía ahora? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en nosotros. Así que cuando andamos, no andamos solos, somos tres los que andamos. Quería leer, porque I can't leer esta parte que mandé, que dice el bigger picture. Quería leer para todos. Claro. Dice, estamos muertos a la ley y no estamos bajo la ley. No estamos utilizados por la ley. Y Cristo es el fin de la ley para nosotros. Nuestro guía es el Espíritu Santo, porque si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Gálatas 5:18. Este versículo no se trata de salvación. No, se trata de lo que conduce y guía nuestro comportamiento. Somos guiados por el Espíritu Santo, no por la ley. La ley no es la fuente. La ley no es la fuente y la ley no es la meta. Conocer a Jesús es nuestra fuente. Conocer a Jesús es nuestra fuente para una vida recta y conocer a Jesús es también nuestro objeto final.
la meta final. Meta final. Algunos maestros cristianos afirman que ahora que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, Él nos ayuda a guardar la ley. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Las normas justas de la ley han sido completamente cumplidos por Cristo Jesús. Romanos 8, 3 y 4. Así que necesitamos cumplirlas. Así que no necesitamos cumplirlas. En resumen, Dios no está ayudando a evitar las. Hay que comenzar. En resumen, Dios no los está ayudando a evitar chuletas de cerdo o cóctel de camarones. Y tampoco nos está ayudando a permanecer libres de trabajo en el sábado. Si Dios hace que llevemos el fruto del Espíritu, pero la ley no es la fuente y la ley no es la meta. Recuerde que muchos cristianos en la iglesia primitiva eran gentiles y por lo tanto nunca habían oído hablar de Moisés y no tenían la idea de cuáles eran los requisitos de la ley. Solo les preocupaba dar el fruto del Espíritu. Jesucristo era su fuente y conocerlo a Él y su fruto era su meta. Debería ser lo mismo para nosotros hoy. Así que afrontémoslo aquellos. Aprestémonos. Aprendémonos. Aquellos que afirman que estamos libres de la ley ceremonial, pero todavía nos guiamos por la ley moral. Querían a Jesús por su sangre, pero no por su vida. Aún así, no importa lo que pueden decir, no importa lo que pueden decir. El hecho permanece, somos guiados por el Espíritu y no por la ley. Amén. Eso es más claro, no puede explicarse, ¿no? Las escrituras son muy claras en lo que se refiere a ello. Nuestra guía, sí, dijo el Señor antes de ascender al cielo, dijo él que tenía que irse porque si no venía el Consolador, el que nos va a guiar, dice, a toda sabiduría, a todo entendimiento. Somos guiados por el Espíritu Santo y eso es lo que debemos de entender y estar seguros, ¿no? Que hay que enfrentarnos a aquellos que dicen que hay que obedecer, que ya la ceremonial es la que fue abolida. Y en parte tienen razón. En parte tienen razón porque la ley en todos sus mandamientos sigue vigente para guiar al pecador. Lo ceremonial, Cristo lo cumplió para el pueblo de Israel y para nosotros darnos la salvación. Pero eso no indica de que nosotros estamos bajo la ley, porque la misma Escritura nos enseña de que hemos muerto a la ley y estamos vivos para Cristo, para nuestro Dios. Y eso es lo que debemos de enfrentar, como dije al principio, mi hermano, la seguridad de lo que tenemos y tenemos que contender por nuestra fe. Lo que tenemos no es cualquier cosa, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga, Señor, hermano.